Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amamos. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía, vibrando alto y listos para lo que venga. Hoy tenemos un tema que sinceramente me ha sacado una sonrisa enorme y estoy seguro de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de un momento, digamos, inolvidable. Un instante en el que la espontaneidad se desbordó y nos regaló una situación de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva, de esas que te hacen pensar, vaya, qué grande eres. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Porque créanme, la historia tiene miga y mucho humor. Antes de sumergirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial, una que surge del corazón y de las ganas de que esta comunidad crezca y se fortalezca. Denle ese clic al botón de suscribirse aquí abajo, ese que ven en rojo, y activen la campanita para que cada vez que publiquemos algo nuevo, les llegue una notificación instantánea. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando todo esto con tanta pasión y dedicación para ustedes. Y es que la noticia que nos trae aquí hoy tiene un protagonista que ya conocemos bien, un actor turco que ha sabido conquistar corazones alrededor del mundo con su carisma arrollador, su talento innegable y esa presencia escénica que hipnotiza. Sí, estoy hablando por supuesto de nuestro querido Can Yaman. Pero esta vez, mis amigos, no vamos a hablar de sus últimos proyectos cinematográficos que nos dejan al borde del asiento, ni de sus romances mediáticos que acaparan portadas. No. Hoy vamos a desgranar un momento, digamos, explosivo en términos de humor. Un instante de pura hilaridad que involucra a Can y a un intrépido periodista italiano. Y cuando digo que el periodista no pudo contenerse, créanme, no exagero ni un poquito. La escena es tan cómica, tan inesperada, que perfectamente podría haber sido sacada de una de las telenovelas más divertidas que él protagoniza, pero esta vez, la realidad, con su imprevisibilidad, superó a la ficción de la manera más deliciosa. Todo ocurrió durante una de las tantas apariciones públicas de Can Yaman en Italia, un país donde, como bien sabemos, tiene una legión de seguidores que lo adoran con una intensidad que traspasa fronteras. Ya saben cómo es esto, cuando una celebridad de la talla de Can decide visitar una ciudad, la expectación se dispara, el ambiente se carga de una energía palpable. Las cámaras, los flashes que no dan tregua, las preguntas que intentan atrapar la primicia, un torbellino de actividad constante que rodea a la estrella. Y en medio de este frenesí, de este caos controlado, un reportero italiano, con la mejor de las intenciones y el micrófono en ristre, se acerca a Can para hacerle una pregunta. Pero, ¿cuál era esa pregunta que desataría la magia? Y lo que es más importante, ¿cuál fue la reacción que provocó en nuestro actor y, sobre todo, en el propio periodista? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque la respuesta de Can, o mejor dicho, el contexto y la forma en que se formuló la pregunta, hicieron que el periodista perdiera la compostura de una manera adorable, genuina y profundamente humana. Imaginen la escena, pónganse en situación, Can Yaman, luciendo impecable, con ese porte que lo caracteriza, rodeado de una marea de gente intentando mantener la calma, ser amable y accesible a pesar del aluvión mediático. El periodista con su grabadora o micrófono en mano, listo para obtener esa declaración jugosa, esa exclusiva que haga temblar las redes sociales, o al menos, una respuesta que alimente los titulares. La pregunta, según los rumores y los vídeos que se han difundido como la pólvora, era algo relacionada con sus pectorales. Sí, han oído bien. En Italia, Can Yaman es famoso no solo por su innegable talento actoral y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos, sino también, y de manera muy destacada, por su físico envidiable. Y parece que uno de los reporteros, quizás un tanto audaz, quizás simplemente directo y sin rodeos, decidió ir directo al grano, o mejor dicho, a los músculos. La pregunta, formulada en un italiano fluido y con cierta admiración, rezaba algo así como: «Saine Yaman, la sua muscolatura è impresionante, come si allena per averla così definita», que, traducido a nuestro idioma, viene a decir: «Señor Yaman, su musculatura es impresionante, ¿cómo se entrena para tenerla tan definida?». Una pregunta directa, sí, no se puede negar. Pero quizás para algunos un poco íntima. O quizás solo refleja la admiración que su físico genera en el país transalpino. La reacción de Can, tal y como se puede apreciar en los vídeos que se han vuelto virales y que han recorrido el mundo entero, fue una mezcla fascinante de sorpresa inicial, genuina diversión y esa picardía que tanto lo caracteriza. Él, acostumbrado a preguntas sobre sus carreras, sus personajes, sus
ramas pasionales o su vida personal, se encontró de frente con una consulta tan explícita y enfocada en su físico, algo que va más allá de la simple admiración por el trabajo actoral. Y es precisamente en este punto, en este cruce de miradas y palabras, donde entra la magia del momento, la chispa que lo hizo inolvidable. En lugar de optar por una respuesta evasiva, técnica o políticamente correcta, Khan decidió tomar un camino diferente. Y es que Can Yaman, además de ser guapo y talentoso, posee un sentido del humor muy especial, una habilidad innata para hacer de la situación algo memorable y, sobre todo, para generar sonrisas. En ese instante, Khan, con esa sonrisa suya que desarma hasta al más escéptico, respondió a la pregunta con una magistral combinación de honestidad bruta y picardía desbordante. No recurrió a detalles técnicos sobre su rutina de ejercicios, no dio nombres de entrenadores ni dietas milagrosas, eso habría sido demasiado predecible, demasiado normal. En lugar de eso, con un gesto que lo decía todo y unas palabras que dejaron al periodista, literalmente sin aliento. Y aquí es donde el periodista italiano, al escuchar la ingeniosa y atrevida respuesta, no pudo contenerse. Se dice, y los vídeos lo corroboran con sonoras risas, que Khan, con una mirada cómplice y una sonrisa que prometía travesuras, insinuó que su increíble físico era el resultado de mucho sexo. Sí, lo han oído bien, mis queridos seguidores. Según los testimonios recogidos y los vídeos que circulan a velocidades vertiginosas por Internet, la respuesta de Can Yaman fue algo así como, bueno, es un entrenamiento muy intenso, y otras actividades también muy intensas. O una frase similar que dejaba muy clara la insinuación, sin necesidad de ser explícito, pero con una contundencia que dejaba poco a la imaginación. Y fue precisamente en ese momento, al escuchar esa respuesta tan directa, tan juguetona y tan inesperada, que el periodista italiano, supuestamente, se quedó paralizado por un segundo, con los ojos muy abiertos procesando la audacia de la declaración, y luego, para deleite de todos, rompió en una carcajada estruendosa y contagiosa. Las risas del periodista fueron tan genuinas y liberadoras que contagiaron a la gente a su alrededor, que también se sumó a la ola de hilaridad. Fue un momento de pura espontaneidad, de conexión humana profunda, donde la figura pública y el reportero se fundieron en una anécdota compartida, una anécdota que rompió las barreras de la formalidad y se convirtió en puro entretenimiento. Las reacciones en redes sociales, como era de esperar, no se hicieron esperar. El vídeo de este momento se volvió viral en cuestión de horas, alcanzando picos de visualizaciones que demostraban el impacto que tuvo. Miles de comentarios, memes ingeniosos y debates apasionados se desataron en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Algunos usuarios elogiaron la honestidad, la inteligencia y el innegable sentido del humor de Khan, resaltando su capacidad para salir airoso de cualquier situación. Otros se divirtieron enormemente con la reacción del periodista, esa mezcla de sorpresa y alegría desenfrenada, y por supuesto, no faltaron los que admiraron aún más al actor turco por su desenvoltura, su confianza y su habilidad para romper moldes. Es un claro y brillante ejemplo de cómo una simple pregunta, una respuesta ingeniosa y una reacción espontánea pueden converger para crear un momento verdaderamente memorable y digno de ser compartido. Y es que Can Yaman ha demostrado ser, una vez más, un maestro en esto de generar titulares y captar la atención, no solo por su impresionante trabajo en pantalla, sino también por su vibrante personalidad fuera de ella. Siempre se le ve con una energía arrolladora, una actitud contagiosamente positiva y esa chispa especial que hace que la gente se sienta atraída por él de manera casi magnética. Este incidente no hace más que reforzar esa imagen de actor carismático y cercano. Demuestra que a pesar de ser una estrella de talla mundial, con millones de seguidores y una fama global, mantiene una cercanía, una autenticidad y una humildad que resuenan profundamente con el público. Es esa capacidad de ser humano, de equivocarse, de reírse de sí mismo y de los demás, lo que lo hace tan caeable. Pensemos un poco en el contexto cultural que rodea este tipo de situaciones. En muchas sociedades, hablar abiertamente sobre la sexualidad, o incluso insinuarla en un contexto público, puede ser considerado un tema tabú, algo que genera incomodidad o controversia. Pero en Italia, quizás la cultura, especialmente en el ámbito del entretenimiento y la vida social, es un poco más desinhibida, más abierta a la conversación y al humor. Y la manera en que Khan abordó la pregunta de forma sutil pero inconfundible, dejando que su mirada y su tono de voz hicieran la mayor parte del trabajo, y la posterior reacción del periodista, que rompió las barreras de la formalidad profesional dejarse llevar por la más pura y contagiosa risa, es un testimonio de esa apertura cultural.
No se trataba de una falta de respeto ni de una vulgaridad, sino de una comprensión mutua, de un juego de palabras y de miradas que terminó en un momento de alegría compartida, de complicidad escénica entre dos personas. Este tipo de anécdotas son las que verdaderamente nos conectan con las personas, incluso con aquellas que admiramos desde la distancia, con las celebridades. Nos recuerdan que detrás de las portadas de revistas brillantes y las alfombras rojas deslumbrantes, hay seres humanos con sentido del humor, con reacciones espontáneas, vulnerables y, sobre todo, con la capacidad de hacernos reír a carcajadas. Y Can Yaman, en esta ocasión, ha sido el artífice de una de esas sonrisas que se contagian, que iluminan el día y que nos dejan un buen sabor de boca. Es un recordatorio de que la vida, y el periodismo de espectáculos, también tienen espacio para la diversión, la ligereza y los momentos de genuina humanidad. La clave de este momento, si tuviera que definirla en una sola palabra, creo yo que radicaría en la asterisco naturalidad. Can no se preparó una respuesta estudiada, no ensayó un monólogo cómico. Simplemente reaccionó a la pregunta de una manera que le salió del alma, con esa confianza que lo caracteriza y que le permite ser el mismo en cualquier circunstancia. Y el periodista, lejos de seguir con su rol de entrevistador profesional y de buscar la confrontación o la declaración seria, se permitió ser un espectador más, un cómplice de la situación, y finalmente alguien que se dejó llevar por la comicidad del momento, por la chispa que Can encendió. Esa entrega al momento, esa aceptación de la espontaneidad, es lo que hizo que el evento fuera tan especial. No es la primera vez que Can Yaman nos sorprende con sus apariciones públicas, ni en Italia ni en otros lugares. Recuerden, por ejemplo, cuando en España se le ha visto disfrutar de la vida de manera relajada, interactuar con sus fans con una cercanía increíble, o incluso, esforzarse por aprender frases en español para comunicarse mejor y conectar con el público local. Esa apertura, esa disposición a salir de su burbuja de fama y a conectar de manera genuina con la gente, son parte fundamental de su encanto y de su magnetismo. Y este episodio con el periodista italiano es simplemente otra faceta más de esa personalidad magnética, una demostración de su habilidad para convertir cualquier situación en una experiencia memorable. Imaginen la repercusión que esto ha tenido en Italia. Seguramente en los programas de televisión se ha comentado hasta la saciedad, en los periódicos se han escrito artículos llenos de humor, y en las conversaciones cotidianas de la gente se ha recordado y rememorado una y otra vez. Es una de esas historias que, aunque sean efímeras en el ciclo constante de noticias, dejan una huella imborrable de buen humor y ligereza. Es un pequeño oasis de diversión en medio de la vorágine mediática. Y si pensamos en la profesión del periodista, también es interesante analizar su reacción. En un mundo donde a veces se busca la confrontación, la polémica o la noticia escandalosa a cualquier precio, ver a un reportero rendirse ante la risa, ante la picardía desbordante de una celebridad, es refrescante y esperanzador. Demuestra que incluso en la rigidez aparente de un oficio que a veces se toma demasiado en serio, hay un espacio inmenso para la humanidad, para la emoción y sobre todo, para la alegría compartida. El periodista no vio un objetivo a ser atacado, sino a alguien con quien compartir un momento de humor. En resumen, la historia de Can Yaman y el periodista italiano es un pequeño pero poderoso relato sobre cómo la espontaneidad, un agudo sentido del humor y un toque de picardía pueden crear un momento de risas compartidas y de conexión humana. Una respuesta inesperada a una pregunta directa, que tuvo la audacia de romper la formalidad y generar un instante de pura hilaridad colectiva. Can, con su carisma habitual y su innegable talento para el espectáculo, nos regaló una anécdota que sin duda ha hecho sonreír a millones de personas alrededor del mundo. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué opinan de este momento? ¿Les hizo reír a carcajadas? ¿Les sorprendió la audacia de Can? ¿Creen que realmente tiene un gran sentido del humor, o fue solo un momento de inspiración divina? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan conmigo sus impresiones, sus sensaciones, si han vivido alguna anécdota parecida, o cualquier cosa que les venga a la mente al leer esta historia. Su opinión es lo más valioso para mí y para toda esta comunidad que construimos juntos día a día. Así que si disfrutaron de este vídeo y les sacó una sonrisa, o incluso una carcajada, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que ven, que es una forma fantástica y muy apreciada de apoyarnos y decirnos que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes creen que les encantaría reírse un rato y desconectar de la rutina por un momento.
Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y no olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido interesante y por supuesto mucho humor. Nos vemos en la próxima aventura, mis queridos seguidores. Un abrazo gigante para todos.